Anton Chejov, el célebre escritor ruso que experimentó la pobreza en Moscú, emprendió extensos viajes por la Rusia rural, atravesando Siberia hasta el lejano Oriente. Para él, explorar situaciones que a primera vista parecen mundanas, pero que poseen una gran importancia para las personas en entornos rurales, ofrecía una profunda visión de la condición humana. En su relato El beso, Chejov combina magistralmente elementos de realismo y psicología, retratando la vida en la Rusia del siglo XIX y revelando las complejidades emocionales que subyacen en las interacciones más simples. El beso. A las 8 de la tarde del 20 de mayo, las 6 baterías de la Brigada de Artillería de Reserva se detuvieron para pasar la noche en el pueblo de Miestechki, en su camino hacia el campamento. Cuando la conmoción general estaba en su apogeo, mientras algunos oficiales estaban ocupados alrededor de los cañones, un hombre vestido de civil, montando un caballo inusual, apareció cerca de la iglesia. El pequeño caballo de color pardo con un buen cuello y una cola corta se movía no directamente hacia adelante, sino de lado, con una especie de paso de danza. Cuando llegó a los oficiales, el hombre en el caballo se quitó el sombrero y dijo: «Su Excelencia el Teniente General von Rabeck invita a los señores a tomar té con él en este momento». El caballo dio la vuelta, danzó y se retiró de lado. El mensajero se quitó el sombrero una vez más y en un instante desapareció con su extraño caballo detrás de la iglesia. ¿Qué demonios significa esto?, refunfuñaron algunos de los oficiales, dispersándose a sus alojamientos. Uno tiene sueño, y aquí viene este von Rabeck con su té. Sabemos lo que significa tomar té. Los oficiales de todas las 6 baterías recordaban vívidamente un incidente del año anterior, cuando durante unas maniobras ellos, junto con los oficiales de un regimiento de cosacos, fueron invitados de la misma manera a tomar té por un conde que tenía una finca en los alrededores y era un oficial del ejército retirado. El hospitalario conde los atendió bien, los alimentó y les dio de beber, se negó a dejarlos ir a sus alojamientos en el pueblo y los obligó a quedarse la noche. Todo eso, por supuesto, fue muy agradable. Nada mejor podría desearse. Pero lo peor de todo fue que el viejo oficial del ejército se dejó llevar tanto por el placer de la compañía de los jóvenes que hasta el amanecer estuvo contándoles anécdotas de su glorioso pasado, llevándolos por la casa, mostrándoles cuadros caros, viejos grabados, armas raras y leyéndoles cartas autografiadas de grandes personalidades. Mientras los oficiales cansados y exhaustos miraban y escuchaban deseando sus camas y bostezando en sus mangas, cuando finalmente su anfitrión los dejó ir, ya era demasiado tarde para dormir. ¿Podría ser von Rabeck igual? Fuera o no fuera así, no había remedio. Los oficiales se cambiaron de uniforme, se cepillaron y fueron todos juntos en busca de la casa del caballero. En la plaza junto a la iglesia les dijeron que podían llegar a la casa de su excelencia por el camino inferior, bajando detrás de la iglesia al río, yendo a lo largo de la orilla hasta el jardín, y allí una avenida los llevaría a la casa, o por el camino superior, directamente desde la iglesia por el camino que, a 1 kilómetro del pueblo, conducía directamente a los graneros de su excelencia. Los oficiales decidieron ir por el camino superior. ¿Qué von Rabeck es?, se preguntaban en el camino. ¿No será el que estuvo al mando de la división de caballería en Plevna? No, ese no era von Rabeck, sino simplemente Rabe, y sin von. ¡Qué tiempo tan agradable! En el primer granero, el camino se dividió en 2. Una rama seguía recta y se desvanecía en la oscuridad de la noche. La otra conducía a la casa del dueño a la derecha. Los oficiales giraron a la derecha y comenzaron a hablar en voz más baja. A ambos lados del camino se extendían graneros de piedra con techos rojos pesados y de aspecto sombrío, muy parecidos a los cuarteles de una ciudad de distrito. Delante de ellos brillaban las ventanas de la mansión. «Un buen presagio, señores», dijo uno de los oficiales. «Nuestro rastreador va al frente. Sin duda ha detectado algo interesante». El teniente Lovitko, que caminaba delante, un tipo alto y fornido, aunque completamente sin bigote, tenía más de 25 años, pero por alguna razón no había signos de vello en su cara redonda y bien alimentada. Renombrado en la brigada por su peculiar habilidad para adivinar la presencia de mujeres a distancia, se volvió y dijo: «Sí, debe haber mujeres aquí. Lo presiento». En el umbral los oficiales fueron recibidos por el propio von Rabeck, un hombre atractivo de 60 años con vestimenta civil. Dando la mano a sus invitados dijo que estaba muy feliz de recibirlos, pero les pidió encarecidamente por el amor de Dios que le perdonaran por no poder invitarlos a quedarse la noche. 2 hermanas con sus hijos,
Algunos hermanos y algunos vecinos lo habían visitado, por lo que no le quedaba ni una sola habitación libre. El general estrechó la mano de cada uno, hizo sus disculpas y sonrió, pero era evidente en su rostro que no estaba ni mucho menos tan encantado como el conde del año pasado, y que había invitado a los oficiales simplemente porque, en su opinión, era una obligación social hacerlo. Y los propios oficiales, mientras subían las escaleras alfombradas suavemente y lo escuchaban, sentían que habían sido invitados a esa casa simplemente porque habría sido incómodo no invitarlos. A la vista de los lacayos, que se apresuraban a encender las lámparas en la entrada de abajo y en el recibidor de arriba, comenzaron a sentir como si hubieran traído incomodidad a la casa con ellos. En una casa en la que dos hermanas, sus hijos, hermanos y vecinos se habían reunido, probablemente a causa de alguna festividad familiar o evento, ¿cómo podría la presencia de 19 oficiales desconocidos ser bienvenida? A la entrada del salón, los oficiales fueron recibidos por una anciana alta y elegante con cejas negras y una cara alargada, muy parecida a la emperatriz Eugenia. Sonriendo con majestuosidad, dijo que estaba encantada y feliz de ver a sus invitados, y se disculpó porque en esta ocasión su marido y ella no podían invitar a los señores oficiales a quedarse la noche. Por su hermosa y majestuosa sonrisa, que desaparecía instantáneamente de su rostro cada vez que se volvía de sus invitados, era evidente que había visto a numerosos oficiales en su tiempo, que no estaba de humor para ellos ahora, y que si los invitaba a su casa y se disculpaba por no hacer más, era solo porque su crianza y posición en la sociedad se lo exigían. Cuando los oficiales entraron en el gran comedor, había alrededor de una docena de personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sentados tomando té al final de una mesa larga. Un grupo de hombres era vagamente visible detrás de sus sillas, envuelto en una neblina de humo de cigarro, y en medio de ellos estaba un joven delgado con patillas rojas, hablando en voz alta, con ceseo, en inglés. A través de una puerta más allá del grupo, se podía ver una habitación luminosa con muebles de color azul pálido. «Caballeros, son tantos que es imposible presentarles a todos», dijo el general en voz alta tratando de sonar muy alegre. «Introdúzcanse entre ustedes, caballeros, sin ceremonia». Los oficiales, con caras muy serias e incluso severas, otros con sonrisas forzadas y todos sintiéndose extremadamente incómodos, de alguna manera hicieron sus reverencias y se sentaron a tomar el té. El más incómodo de todos era Rabnikov, un pequeño oficial con gafas, hombros caídos y patillas de lince. Mientras algunos de sus compañeros adoptaban una expresión seria, otros mostraban sonrisas forzadas. Su cara, sus patillas de lince y sus gafas parecían decir: «Soy el oficial más tímido, modesto y menos distinguido de toda la brigada». Al principio, al entrar en la habitación y sentarse a la mesa, no podía fijar su atención en ningún rostro u objeto. Los rostros, los vestidos, los decantadores de cristal cortado de brandy, el vapor de las copas y las molduras de las cornisas se mezclaban en una impresión general que le provocaba a Rabnikov una sensación de alarma y un fuerte deseo de desaparecer. Como un conferencista que hace su primera aparición ante el público, veía todo lo que estaba frente a sus ojos, pero solo tenía una comprensión vaga de ello. Entre los fisiólogos, esta condición, cuando el sujeto ve, pero no entiende, se llama ceguera psíquica. Después de un rato, acostumbrándose a su entorno, Rabnikov vio claramente y comenzó a observar. Como hombre tímido, no acostumbrado a la sociedad, lo que más le impresionó fue aquello en lo que siempre había sido deficiente, a saber, la extraordinaria audacia de sus nuevos conocidos. Von Rabeck, su esposa, dos señoras mayores, una joven con un vestido lila y el joven de las patillas rojas, que al parecer era un hijo menor de Von Rabeck, tomaron asiento entre los oficiales de manera muy hábil, como si lo hubieran ensayado previamente, y de inmediato entablaron una acalorada discusión en la que los visitantes no pudieron evitar participar. La joven del vestido lila afirmaba con entusiasmo que la artillería disfrutaba de condiciones mucho más favorables que la caballería y la infantería, mientras que Von Rabeck y las señoras mayores sostenían lo contrario. Siguió un animado intercambio de palabras. Rabnikov observaba a la joven del vestido lila que argumentaba tan enérgicamente sobre un tema que le era desconocido y completamente irrelevante, y veía cómo las sonrisas artificiales iban y venían en su rostro. Von Rabeck y su familia involucraron hábilmente a los oficiales en la conversación, mientras al mismo tiempo observaban con atención sus copas y gestos, asegurándose de que todos estuvieran bebiendo, que no les faltara azúcar, y preguntándose por qué alguien no comía pasteles o no tomaba brandy.
y cuanto más Rabnikov observaba y escuchaba, más se sentía atraído por esta familia insincera pero espléndidamente disciplinada. Después del té, los oficiales pasaron al salón. El instinto del teniente Lobitko no le había engañado. Había un gran número de jovencitas solteras y casadas. El teniente pronto se encontró junto a una chica muy joven, de cabello rubio, vestida de negro, y inclinándose hacia ella con aires de galantería, como si se apoyara en una espada invisible, sonrió y se encogió de hombros coquetamente. Probablemente estaba diciendo tonterías muy interesantes, porque la rubia miraba su rostro bien alimentado con condescendencia y preguntaba con indiferencia: ¿de veras? Y de ese desinteresado ¿de veras? El teniente Lobitko, si hubiera sido inteligente, podría haber concluido que jamás lo llamaría a su lado. El piano comenzó a sonar. Las melancólicas melodías de un vals se esparcieron por las ventanas abiertas de par en par y todos, por alguna razón, recordaron que era primavera, una tarde de mayo. Todos fueron conscientes de la fragancia de las rosas, de las lilas y de las hojas jóvenes del álamo. Rabnikov, en quien el brandy que había bebido hacía efecto, bajo la influencia de la música, lanzó una mirada hacia la ventana, sonrió y comenzó a observar los movimientos de las mujeres, y le pareció que el olor de las rosas, de los álamos y de las lilas no venía del jardín, sino de los rostros y vestidos de las damas. El hijo de von Rabeck invitó a bailar a una joven demacrada y dio 2 vueltas de vals con ella. Lobitko, deslizándose sobre el piso, se acercó a la joven del vestido lila y la hizo girar. Comenzó el baile. Rabnikov estaba cerca de la puerta entre los que no bailaban y observaba. Nunca había bailado en toda su vida, y nunca en su vida había pasado el brazo por la cintura de una mujer respetable. Estaba encantado de que un hombre pudiera, a la vista de todos, tomar a una chica que no conocía por la cintura y ofrecerle su hombro para que apoyara la mano, pero no podía imaginarse en la posición de tal hombre. Hubo momentos en que envidiaba la audacia y la fanfarronería de sus compañeros y se sentía miserable interiormente. La conciencia de que era tímido, de que tenía los hombros caídos y era poco interesante, de que tenía la cintura larga y patillas de lince, lo había mortificado profundamente, pero con los años se había acostumbrado a ese sentimiento, y ahora, al ver a sus camaradas bailar o hablar en voz alta, ya no los envidiaba, sino que solo se sentía conmovido y melancólico. Cuando empezó el cuadrille, el joven von Rabeck se acercó a aquellos que no estaban bailando e invitó a 2 oficiales a una partida de billar. Los oficiales aceptaron y salieron con él del salón. Rabnikov, sin tener nada que hacer y deseando formar parte del movimiento general, lo siguió encorvado. Del gran salón pasaron al pequeño salón, luego a un corredor estrecho con techo de cristal y de ahí a una habitación en la que al entrar se levantaron rápidamente del sofá 3 lacayos con aspecto somnoliento. Al final, después de atravesar una larga sucesión de habitaciones, el joven von Rabeck y los oficiales entraron en una sala pequeña donde había una mesa de billar. Comenzaron a jugar. Rabnikov, que nunca había jugado otro juego que no fueran cartas, se colocó cerca de la mesa de billar y miró indiferente a los jugadores, mientras éstos, con los abrigos desabrochados y tacos en las manos, se movían, hacían bromas y gritaban palabras difíciles de entender. Los jugadores no le prestaban atención, y solo de vez en cuando uno de ellos, al empujarlo con el codo o tocarlo accidentalmente con la punta del taco, se giraba y decía: «Perdón». Antes de que terminara la primera partida, ya se sentía incómodo y empezó a percibir que sobraba. Con ganas de regresar al salón, decidió salir discretamente de la sala. En su camino de regreso tuvo una pequeña aventura. Cuando había avanzado a mitad de camino, se dio cuenta de que había tomado un giro equivocado. Recordaba distintivamente que debía encontrarse con 3 lacayos somnolientos en su camino, pero había pasado 5 o 6 habitaciones y esas figuras somnolientas parecían haberse desvanecido en la tierra. Al notar su error, retrocedió un poco y giró a la derecha. Se encontró en una pequeña habitación oscura que no había visto en su camino al cuarto de billar. Después de estar allí un rato, resolutivamente abrió la primera puerta que vio y entró en una habitación completamente oscura. Justo enfrente podía verse la rendija de una puerta por la que se filtraba un resplandor de luz intensa. Del otro lado de la puerta llegaba el sonido amortiguado de una mazurca melancólica. Aquí también, como en el salón, las ventanas estaban completamente abiertas y había un olor a álamos, lilas y rosas. Rabnikov se quedó parado en duda.
En ese momento, para su sorpresa, oyó pasos apresurados y el roce de un vestido. Una voz femenina jadeante susurró: «Por fin». Y unos brazos suaves, fragantes e inconfundiblemente femeninos se abrazaron a su cuello. Una mejilla cálida se presionó contra la suya y simultáneamente se oyó el sonido de un beso. Pero de inmediato la donante del beso lanzó un leve grito y retrocedió de él, al parecer a Ravnikov, con aversión. Él también casi gritó y corrió hacia la luz que se veía por la puerta. Cuando volvió al salón, su corazón latía y sus manos temblaban tan notablemente que se apresuró a esconderlas detrás de su espalda. Al principio estaba atormentado por la vergüenza y el temor de que todo el salón supiera que acababa de ser besado y abrazado por una mujer. Se encogió en sí mismo y miró a su alrededor intranquilo, pero cuando se convenció de que la gente bailaba y hablaba tan tranquilamente como siempre, se abandonó por completo a la nueva sensación que nunca había experimentado en su vida. Algo extraño le estaba sucediendo. Su cuello, alrededor del cual se habían entrelazado tan recientemente unos brazos suaves y fragantes, le parecía estar ungido con aceite. En su mejilla izquierda, cerca del bigote, donde la desconocida lo había besado, había una leve sensación de hormigueo frío como de gotas de menta, y cuanto más se frotaba el lugar, más distintiva era la sensación fría. Por todo su cuerpo, de pies a cabeza, estaba lleno de un sentimiento extraño y nuevo que crecía y crecía. Quería bailar, hablar, correr al jardín, reír a carcajadas. Olvidó por completo que tenía los hombros encorvados y era poco interesante, que llevaba patillas de lince y una apariencia insignificante. Así habían descrito su aspecto algunas damas en una conversación que escuchó por casualidad. Cuando la esposa de von Rabeck pasó cerca de él, le dedicó una sonrisa tan amplia y amistosa que ella se detuvo y lo miró inquisitivamente. «Me gusta muchísimo su casa», dijo, ajustando sus gafas. La esposa del general sonrió y dijo que la casa había pertenecido a su padre. Luego le preguntó si sus padres estaban vivos, si llevaba mucho tiempo en el ejército, por qué era tan delgado, y así sucesivamente. Después de recibir respuestas a sus preguntas, se alejó, y después de su conversación con ella, sus sonrisas fueron más amistosas que nunca, y pensó que estaba rodeado de personas espléndidas. En la cena, Ravnikov comió mecánicamente todo lo que le ofrecieron, bebió, y sin escuchar nada, trató de entender lo que acababa de sucederle. La aventura tenía un carácter misterioso y romántico, pero no era difícil explicarla. Sin duda, alguna muchacha o dama joven casada había concertado una cita con alguien en el cuarto oscuro. Había esperado mucho tiempo, y estando nerviosa y excitada, había tomado a Ravnikov por su héroe. Esto era más probable ya que Ravnikov había permanecido inmóvil y vacilante en el cuarto oscuro, de modo que él también había parecido una persona esperando algo. Así fue como Ravnikov se explicó a sí mismo el beso que había recibido. «¿Y quién será?», se preguntaba mirando los rostros de las mujeres. «Debe ser joven porque las damas mayores no conciertan citas». Que era una dama se podía notar por el crujido de su vestido, su perfume, su voz. Sus ojos se posaron en la joven del vestido lila y la encontró muy atractiva. Tenía unos hombros y brazos hermosos, un rostro inteligente y una voz encantadora. Ravnikov, mirándola, esperaba que ella y nadie más fuese la desconocida. Pero ella reía de forma algo artificial y arrugaba su nariz larga, lo cual le daba una apariencia envejecida. Luego dirigió sus ojos hacia la joven de cabello rubio que vestía un vestido negro. Ella era más joven, más sencilla y genuina. Tenía una frente encantadora y bebía delicadamente de su copa de vino. Ravnikov ahora esperaba que fuera ella. Pero pronto empezó a parecerle que su rostro era plano y fijó su atención en la que estaba al lado del obitco. «Es difícil de adivinar», pensó meditando. Si uno tomara solamente los hombros y brazos de la joven del vestido lila, añadiera la frente de la rubia y los ojos de la que está a la izquierda del obitco, entonces hizo una combinación de esto en su mente y así formó la imagen de la chica que lo había besado, la imagen que deseaba que ella tuviera, pero que no podía encontrar en la mesa. Después de la cena, repletos y alegres, los oficiales comenzaron a despedirse y dar las gracias. Von Rabeck y su esposa comenzaron nuevamente a disculparse por no poder pedirles que se quedaran la noche. «Verdaderamente muy contento de haberlos conocido, caballeros», dijo von Rabeck, y esta vez sinceramente, probablemente porque las personas son mucho más sinceras y de buen humor al despedir a sus invitados que al recibirlos. «Encantado.
Espero que vengan en su camino de regreso. No tengan ceremonia. ¿Por dónde quieren ir? ¿Quieren tomar el camino de arriba? No, crucen el jardín. Es más corto por el camino inferior. Los oficiales salieron al jardín. Después de la luz brillante y el ruido, el jardín les pareció muy oscuro y silencioso. Caminaron en silencio hasta llegar a la puerta. Estaban un poco ebrios, contentos y de buen humor, pero la oscuridad y el silencio los hicieron reflexionar unos instantes. Probablemente a cada uno de ellos, al igual que a Ravnikov, se les ocurrió la idea de si alguna vez llegaría el momento en que, como von Rabeck, tendrían una gran casa, una familia, un jardín, cuando ellos también podrían recibir a personas, incluso aunque fuera insinceramente, alimentarlas, embriagarlas y hacerlas felices. Al salir por la puerta del jardín, todos comenzaron a hablar a la vez y a reírse ruidosamente de nada. Ahora caminaban por el pequeño sendero que bajaba hacia el río y luego seguía a lo largo de la orilla, serpenteando entre los arbustos en la ribera, las pozas y los sauces que sobresalían del agua. La orilla y el sendero apenas eran visibles, y la otra orilla estaba completamente sumida en la oscuridad. Aquí y allá se reflejaban estrellas en el agua oscura, titilaban y se rompían en la superficie, y solo por eso se podía ver que el río fluía rápidamente. Estaba tranquilo. Aletargados harapitos lloraban lastimeramente en la orilla opuesta y en uno de los arbustos del lado más cercano, un ruiseñor trinaba ruidosamente sin hacer caso del grupo de oficiales. Los oficiales rodearon el arbusto y lo tocaron, pero el ruiseñor siguió cantando. ¡Qué individuo!, exclamaban aprobatoriamente. Estamos junto a él y no se da por aludido. ¡Qué bribón! Al final del camino, el sendero subía una colina y, bordeando el recinto de la iglesia, desembocaba en la carretera. Allí los oficiales, cansados de caminar cuesta arriba, se sentaron y encendieron sus cigarrillos. Al otro lado del río apareció una luz roja tenue, y no teniendo nada mejor que hacer, pasaron mucho tiempo discutiendo si era una hoguera de campamento, una luz en una ventana o algo más. Ravnikov también miraba la luz y le pareció que la luz lo miraba y le guiñaba un ojo, como si supiera sobre el beso. Al llegar a sus alojamientos, Ravnikov se desnudó lo más rápido posible y se metió en la cama. Lobitko y el teniente Mersliakov, un hombre tranquilo y pacífico, considerado en su círculo como un oficial muy culto, siempre llevaba consigo y leía El Mensajero de Europa, una influyente revista rusa, cada vez que tenía la oportunidad. Compartía la misma cabaña con Ravnikov. Lobitko se desnudó, paseó por la habitación durante un rato con el aire de un hombre que no está satisfecho y envió a su ordenanza a buscar cerveza. Mersliakov se metió en la cama, colocó una vela junto a su almohada y se sumergió en la lectura del Mensajero de Europa. ¿Quién era ella?, se preguntaba Ravnikov mirando al techo ahumado. Su cuello todavía se sentía como si hubiera sido ungido con aceite y aún sentía una sensación fría cerca de su boca como de gotas de menta. Los hombros y brazos de la joven del vestido lila, la frente y los ojos sinceros de la chica rubia de negro, cinturas, vestidos y broches, flotaban en su imaginación. Intentó fijar su atención en estas imágenes, pero danzaban, se desintegraban y parpadeaban. Cuando estas imágenes se desvanecieron por completo en el amplio fondo oscuro que todos los hombres ven cuando cierran los ojos, comenzó a escuchar pasos apresurados, el susurro de faldas, el sonido de un beso y una alegría intensa e infundada se apoderó de él. Abandonándose a esta alegría, escuchó regresar a la ordenanza que anunció que no había cerveza. Lobitko estaba terriblemente indignado y comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo. Bueno, no es un idiota, seguía diciendo, deteniéndose primero ante Ravnikov y luego ante Mersliakov. Qué tonto y torpe debe ser un hombre para no conseguir cerveza. ¿Eh? ¿No es un canalla? Por supuesto que aquí no puedes conseguir cerveza, dijo Mersliakov sin apartar los ojos de la revista. Oh, ¿esa es tu opinión?, insistió Lobitko. Dios nos ampare, si me dejaras en la luna te encontraría cerveza y mujeres de inmediato. Iré a buscar alguna ahora mismo. Puedes llamarme mentiroso si no lo hago. Pasó mucho tiempo vistiéndose y poniéndose sus botas altas. Luego terminó de fumar su cigarrillo en silencio y salió. Rabeck, Grabeck, Labeck, murmuró, deteniéndose en la habitación exterior. No me importa ir solo, maldita sea. Ravnikov, ¿te gustaría dar un paseo? ¿Eh? Sin recibir respuesta, regresó, se desnudó lentamente y se metió en la cama. Mersliakov suspiró, guardó la revista y apagó la luz. Murmuró Lobitko encendiendo un cigarrillo en la oscuridad.
Rabnikov se cubrió la cabeza con las sábanas, se acurrucó en la cama y trató de reunir las imágenes flotantes en su mente y combinarlas en un solo conjunto, pero no resultó nada. Pronto se quedó dormido, y su último pensamiento fue que alguien lo había acariciado y hecho feliz, que algo extraordinario, tonto pero alegre y encantador había entrado en su vida. El pensamiento no lo abandonó ni siquiera en su sueño. Cuando despertó, las sensaciones de aceite en su cuello y el frío de menta en sus labios habían desaparecido, pero la alegría inundaba su corazón igual que el día anterior. Miró con entusiasmo a los marcos de las ventanas, dorados por la luz del sol naciente, y escuchó el movimiento de los transeúntes en la calle. La gente hablaba en voz alta cerca de la ventana. Lebedetsky, el comandante de la batería de Rabnikov, que acababa de alcanzar a la brigada, estaba hablando con su sargento a voz en grito, como siempre acostumbrado a gritar. «¿Qué más?», gritaba el comandante. Cuando estaban errando ayer, su alta nobleza le clavaron un clavo en el casco a Pillon. El veterinario le puso barro y vinagre. Lo están apartando ahora. Y también, su señoría. Artemiev se embriagó anoche, y el teniente ordenó que lo pusieran en la caja de municiones de un carro de cañón de repuesto. El sargento informó que Karpov había olvidado las nuevas cuerdas para las trompetas y los anillos para las tiendas, y que sus señorías, los oficiales, habían pasado la noche anterior visitando al general von Rabeck. En mitad de esta conversación apareció en la ventana el rostro barbudo de Lebedetsky. Achinando sus ojos miopes, observó las caras somnolientas de los oficiales y les dio los buenos días. «¿Está todo en orden?», preguntó. «Uno de los caballos tiene el cuello dolorido por el nuevo collar», respondió Lobitko bostezando. El comandante suspiró, pensó un momento y dijo en voz alta: «Estoy pensando en ir a ver a Alexandra Yevgrafovna. Debo llamarla. Bueno, adiós. Los alcanzaré en la tarde». Un cuarto de hora más tarde la brigada se puso en marcha. Mientras avanzaban por el camino junto a los graneros, Rabnikov miró la casa a la derecha. Las persianas estaban bajadas en todas las ventanas. Evidentemente la casa aún dormía. Quien había besado a Rabnikov el día anterior estaba durmiendo también. Trató de imaginarla dormida. Las ventanas del dormitorio completamente abiertas, las ramas verdes asomándose, el frescor de la mañana, el aroma de los álamos, las lilas y las rosas, la cama, una silla, y sobre ella las faldas que habían crujido el día anterior, los pequeños zapatos, el relojito sobre la mesa. Todo esto lo imaginó claramente y con detalle, pero los rasgos del rostro, la dulce sonrisa dormida, justo lo que era característico e importante, se escapaban de su imaginación como mercurio entre los dedos. Cuando había cabalgado casi 1 kilómetro, miró hacia atrás. La iglesia amarilla, la casa y el río, todos bañados en luz. El río con sus orillas verde brillante, reflejando el cielo azul y destellos de plata bajo el sol aquí y allá, era muy hermoso. Rabnikov miró por última vez a Miestechki y se sintió tan triste como si se despidiera de algo muy cercano y querido para él. Y ante él en el camino no había más que paisajes largos, familiares y poco interesantes. A derecha e izquierda campos de centeno joven y trigo sarraceno con grajos saltando sobre ellos. Si uno miraba hacia adelante, veía el polvo y las cabezas de los hombres. Si miraba hacia atrás, veía el mismo polvo y las caras. Al frente caminaban 4 hombres con sables. Esa era la vanguardia. Un poco más atrás iba la multitud de cantantes y detrás de ellos los trompetistas a caballo. La vanguardia y el coro de cantantes, como portadores de antorchas en una procesión fúnebre, a menudo olvidaban mantener la distancia reglamentaria y se adelantaban mucho. Rabnikov estaba con el primer cañón de la 5ª batería. Podía ver todas las 4 baterías moviéndose delante de él. Para cualquier persona que no sea militar, esta larga y tediosa procesión de una brigada en marcha parece un enredo complicado e ininteligible. Uno no puede entender por qué hay tanta gente alrededor de un cañón y por qué es tirado por tantos caballos en una red tan extraña de arneses, como si realmente fuera tan terrible y pesado. Para Rabnikov todo era perfectamente comprensible y por lo tanto poco interesante. Sabía desde hacía mucho tiempo por qué a la cabeza de cada batería cabalgaba un fornido bombardero y por qué se le llamaba así. Inmediatamente después de este bombardero podían verse los jinetes de la primera y luego de las unidades medias. Rabnikov sabía que los caballos en los que cabalgaban, los de la izquierda, se llamaban de una forma, mientras que los de la derecha se llamaban de otra.
Esto era extremadamente poco interesante. Detrás de los jinetes venían 2 caballos de tiro. En uno de ellos se sentaba un jinete con el polvo de ayer en su espalda y un pedazo de madera torpe y gracioso en su pierna. Rabnikov conocía el propósito de este pedazo de madera y no le parecía gracioso. Todos los jinetes agitaban sus látigos mecánicamente y gritaban de vez en cuando. El cañón en sí era feo. En la parte delantera se encontraban sacos de avena cubiertos con lona, y el cañón mismo estaba cubierto con calderos, mochilas de soldados, bolsas, y parecía un pequeño animal inofensivo rodeado por alguna razón desconocida por hombres y caballos. A sotavento de él marchaban 6 hombres, los artilleros, balanceando sus brazos. Después del cañón venían más bombarderos, jinetes, caballos de tiro, y detrás de ellos otro cañón, tan feo e impresionante como el primero. Después del segundo seguía un tercero, un cuarto, cerca del cuarto un oficial, y así sucesivamente. Había 6 baterías en total en la brigada y 4 cañones en cada batería. La procesión cubría casi 1 kilómetro. Al final había una fila de carros cerca de la cual una criatura extremadamente atractiva, el asno Magar, traído por un comandante de batería desde Turquía, caminaba pensativo con la cabeza baja y las orejas largas. Rabnikov miraba indiferente hacia adelante y atrás, a la parte trasera de las cabezas y a las caras. En cualquier otro momento habría estado medio dormido, pero ahora estaba completamente absorbido en sus nuevos pensamientos agradables. Al principio, cuando la brigada se ponía en marcha, trató de convencerse a sí mismo de que el incidente del beso solo podía ser interesante como una pequeña aventura misteriosa, que en realidad era trivial, y pensar en ello seriamente, por decirlo menos, era estúpido. Pero ahora se despidió de la lógica y se entregó a los sueños. En un momento se imaginaba en el salón de von Rabeck junto a una chica que era como la joven del vestido lila y la rubia de negro. Luego cerraba los ojos y se veía junto a otra chica completamente desconocida, cuyos rasgos eran muy vagos. En su imaginación hablaba, la acariciaba, se apoyaba en su hombro, imaginaba la guerra, la separación, luego el reencuentro, la cena con su esposa, los niños. «Frenos», resonaba la orden cada vez que bajaban una colina. Él también gritaba, «¡Frenos!», y temía que ese grito perturbara su ensueño y lo devolviera a la realidad. Al pasar junto a la finca de un terrateniente, Rabnikov miró por encima de la cerca hacia el jardín. Una larga avenida, recta como una regla, sembrada de arena amarilla y bordeada de jóvenes abedules, apareció ante sus ojos. Con el afán de un hombre entregado a soñar, se imaginó pequeños pies femeninos caminando sobre la arena amarilla, y de manera bastante inesperada tuvo una visión clara en su imaginación de la chica que lo había besado y a quien había logrado imaginarse la noche anterior en la cena. Esta imagen permaneció en su cerebro y no lo abandonó nuevamente. Al mediodía hubo un grito en la retaguardia cerca de la fila de carros. «Despacito, ojos a la izquierda, oficiales». El general de la brigada pasó en un carruaje con un par de caballos blancos. Se detuvo cerca de la segunda batería y gritó algo que nadie entendió. Varios oficiales, entre ellos Rabnikov, se acercaron al galope. «¿Qué?», preguntó el general parpadeando con sus ojos rojos. «¿Hay algún enfermo?». Al recibir una respuesta, el general, un hombrecito delgado, masticó, pensó un momento y dijo, dirigiéndose a uno de los oficiales: «Uno de tus conductores del tercer cañón se ha quitado la guarda de la pierna y la ha colgado en la parte delantera del cañón, el muy granuja. Repréndelo». Levantó la vista hacia Rabnikov y continuó: «Me parece que tu correa delantera es demasiado larga». Haciendo otros comentarios tediosos, el general miró a Lobitko y sonrió. «Pareces muy melancólico hoy, teniente Lobitko», dijo. «¿Estás suspirando por la señora Lopujov?» «¿Eh? Señores, él está suspirando por la señora Lopujov». La dama en cuestión era una persona muy robusta y alta que había superado con creces los 40 años. El general, que tenía una predilección por las mujeres corpulentas, sin importar su edad, sospechaba que sus oficiales tenían un gusto similar. Los oficiales sonrieron respetuosamente. El general, encantado de haber dicho algo muy divertido y mordaz, se rió a carcajadas, tocó la espalda de su cochero y saludó. El carruaje siguió rodando. Todo lo que ahora sueño y que me parece tan imposible y etéreo es realmente algo bastante ordinario, pensaba Rabnikov mirando las nubes de polvo que seguían al carruaje del general. Es todo muy ordinario y todo el mundo lo pasa. Ese general, por ejemplo, alguna vez estuvo enamorado, ahora está casado y tiene hijos. El capitán Butter también está casado y es amado, aunque su nuca es muy roja y fea y no tiene cintura.
Salrnanov es rudo y muy tártaro, pero ha tenido un romance que ha terminado en matrimonio. Yo soy igual que todos los demás, y yo también tendré la misma experiencia que todos los demás tarde o temprano. Y el pensamiento de que era una persona ordinaria y que su vida era ordinaria lo deleitaba y le daba valentía. Imaginaba a ella y su felicidad como le placía, y no ponía freno a su imaginación. Cuando la brigada llegó a su lugar de parada por la noche y los oficiales descansaban en sus tiendas, Rabnikov, Mersliakov y Lobitko estaban sentados alrededor de una caja tomando la cena. Mersliakov comía sin prisa, y mientras masticaba deliberadamente, leía el mensajero de Europa que sostenía en sus rodillas. Lobitko hablaba incesantemente y seguía llenando su vaso con cerveza, mientras que Rabnikov, cuya cabeza estaba confusa de soñar todo el día, bebía y no decía nada. Después de 3 vasos se emborrachó un poco, se sintió débil y tuvo un deseo irresistible de comunicar sus nuevas sensaciones a sus camaradas. «Me pasó algo extraño en casa de los von Rabeck», comenzó, tratando de poner un tono indiferente e irónico en su voz. «Sabes, entré en la sala de billar». Comenzó a describir muy minuciosamente el incidente del beso y un momento después recayó en el silencio. En el curso de ese momento lo había contado todo y le sorprendió terriblemente descubrir lo poco que le llevó contarlo. Se había imaginado que podría estar contando la historia del beso hasta la mañana siguiente. Escuchándolo, Lobitko, que era un gran mentiroso y en consecuencia no creía en nadie, lo miró escépticamente y se rió. Mersliakov frunció el ceño y sin quitar los ojos de la revista dijo: «Eso es extraño, qué raro. Se lanza al cuello de un hombre sin llamarlo por su nombre. Debe ser algún tipo de histérica neurótica». «Sí, debe serlo», coincidió Rabnikov. «Algo similar me pasó una vez», dijo Lobitko, asumiendo una expresión asustada. «El año pasado iba a Kovno. Compré un boleto de segunda clase. El tren estaba abarrotado y era imposible dormir. Le di medio rublo al guarda, tomó mi equipaje y me llevó a otro compartimiento. Me acosté y me cubrí con una manta. Estaba oscuro, ¿entiendes? De repente sentí que alguien me tocaba el hombro y respiraba en mi cara. Hice un movimiento con la mano y sentí el codo de alguien. Abrí los ojos e imagina. Una mujer. Ojos negros, labios rojos como un salmón fresco, fosas nasales respirando apasionadamente, un pecho como una barrera. «Disculpas», interrumpió Mersliakov con calma. «Entiendo lo del pecho, pero ¿cómo pudiste ver los labios si estaba oscuro?» Lobitko comenzó a tratar de justificarse y reírse de la falta de imaginación de Mersliakov. Eso hizo que Rabnikov se estremeciera. Se alejó de la caja, se metió en la cama y juró no volver a confiar en nadie. Comenzó la vida de campamento. Los días pasaron, uno muy similar a otro. Todos esos días Rabnikov se sentía, pensaba y comportaba como si estuviera enamorado. Cada mañana, cuando su ordenanza le daba agua para lavarse y se empapaba la cabeza con agua fría, pensaba que había algo cálido y delicioso en su vida. Por las noches, cuando sus compañeros hablaban de amor y mujeres, él escuchaba y se acercaba más, y tenía la expresión de un soldado cuando escucha la descripción de una batalla en la que ha participado. Y en las noches en que los oficiales, en una juerga con Lobitko la cabeza, hacían excursiones de Don Juan al suburbio, y Rabnikov participaba en tales excursiones, siempre estaba triste, se sentía profundamente culpable y en su interior pedía perdón a ella. En horas de ocio o en noches de insomnio, cuando se sentía movido a recordar su infancia, a su padre y madre, en resumen todo lo cercano y querido, invariablemente pensaba en Miestechki, el extraño caballo, von Rabeck, su esposa que se parecía a la emperatriz Eugenia, la habitación oscura, la rendija de luz en la puerta. El 31 de agosto regresó del campamento, no con toda la brigada, sino con solo 2 baterías de esta. Estuvo soñando y emocionado todo el camino, como si regresara a su lugar natal. Tenía un intenso deseo de ver de nuevo al extraño caballo, la iglesia, la insincera familia de los von Rabeck, la habitación oscura. La voz interior, que tan a menudo engaña a los enamorados, le susurraba por alguna razón que seguramente la vería, y lo atormentaban las preguntas. ¿Cómo la encontraría? ¿De qué le hablaría? ¿Se habría olvidado del beso? En el peor de los casos, pensaba, incluso si no la encontrara, le agradaría simplemente pasar por la habitación oscura y recordar el pasado. Hacia la noche aparecieron en el horizonte la iglesia familiar y los graneros blancos. El corazón de Rabnikov latía.
No escuchaba al oficial que cabalgaba a su lado y le decía algo, lo olvidó todo, y miraba ansiosamente el río que brillaba a lo lejos, el techo de la casa, el palomar alrededor del cual las palomas volaban en círculos bajo la luz del sol poniente. Cuando llegaron a la iglesia y estaban escuchando las órdenes de alojamiento, esperaba cada segundo que un hombre a caballo apareciera por la cerca de la iglesia e invitara a los oficiales a tomar té, pero se leyeron las órdenes de alojamiento. Los oficiales tenían prisa por ir al pueblo y el hombre a caballo no apareció. Von Rabeck se enterará de inmediato por los campesinos que hemos llegado y nos mandará llamar, pensó Rábnikov al entrar en la cabaña, sin poder entender por qué un camarada encendía una vela y por qué los ordenanzas apresuradamente preparaban los samovares. Una dolorosa inquietud se apoderó de él. Se acostó, luego se levantó y miró por la ventana para ver si el mensajero venía, pero no había señales de él. Se acostó de nuevo, pero media hora más tarde se levantó y, incapaz de contener su inquietud, salió a la calle y se dirigió hacia la iglesia. Estaba oscuro y desierto en la plaza cerca de la iglesia. 3 soldados estaban de pie en silencio en una fila donde el camino empezaba a bajar. Al ver a Rábnikov se despertaron y lo saludaron. Él devolvió el saludo y comenzó a bajar por el camino familiar. Al otro lado del río, todo el cielo estaba inundado de carmesí. La luna estaba saliendo. 2 mujeres campesinas, hablando en voz alta, recogían repollo en la huerta. Detrás de la huerta había algunas chozas oscuras, y todo en el lado cercano del río era igual que en mayo. El camino, los arbustos, los sauces que colgaban sobre el agua, pero no había sonido del valiente ruiseñor, ni olor de álamo y hierba fresca. Al llegar al jardín, Rábnikov miró por la puerta. El jardín estaba oscuro y quieto. No veía nada más que los troncos blancos de los abedules más cercanos y un pequeño trozo de la avenida. El resto se fundía en una mancha oscura. Rábnikov miró y escuchó ansiosamente, pero después de esperar un cuarto de hora sin escuchar un sonido ni ver una luz, volvió a marcharse. Bajó hacia el río. La casa de baños del general y las sábanas de baño en la barandilla del pequeño puente se mostraban blancas ante él. Continuó hacia el puente, se detuvo un poco y sin motivo alguno tocó las sábanas. Sentía que estaban ásperas y frías. Miró hacia el agua. El río corría rápidamente y con un ligero murmullo alrededor de los pilotes de la casa de baños. La luna roja se reflejaba cerca de la orilla izquierda. Pequeñas ondulaciones corrían sobre el reflejo, alargándolo, rompiéndolo en pedazos y parecían intentar llevárselo. «Qué estúpido», pensó Rábnikov mirando el agua correr. «Todo esto es de muy poca importancia». Ahora que no esperaba nada, el incidente del beso, su impaciencia, sus vagas esperanzas y desilusiones se presentaban en una luz clara. Ya no le parecía extraño que no hubiera visto al mensajero del general y que nunca vería a la chica que accidentalmente lo había besado a él en lugar de a otra persona. Por el contrario, habría sido raro si la hubiera visto. El agua corría, sin saber él ni a dónde ni por qué, como lo hacía en mayo. En mayo había desembocado en el gran río, del gran río en el mar. Luego se había evaporado, convertido en lluvia, y tal vez la misma agua corría ahora ante los ojos de Rábnikov otra vez. ¿Para qué? ¿Por qué? Y todo el mundo, toda la vida, le parecía a Rábnikov una broma incomprensible y sin finalidad. Y desviando su mirada del agua y observando el cielo, recordó nuevamente cómo el destino en la persona de una mujer desconocida lo había acariciado por casualidad. Recordó sus sueños y fantasías veraniegas y su vida se le antojaba extraordinariamente mísera, pobre y sin color. Cuando regresó a su cabaña, no encontró a ninguno de sus camaradas. El ordenanza le informó que todos se habían ido a casa del general von Rabeck, que había enviado un mensajero a caballo para invitarlos. Por un instante hubo un destello de alegría en el corazón de Rábnikov, pero se apagó de inmediato. Se acostó, y en su furia con su destino, como si para contrariarlo, no fue a la casa del general. El fin. Muchas gracias por escuchar nuestra narración de El beso. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones. Además, si quieres tener esta narración en formato PDF, puedes descargarla desde el enlace en la descripción.